Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hola Mamá. Estamos dirigidos no solamente a las mamitas, sino a los papás, a los abuelos, a las tías, a todas aquellas personas que están a cargo del cuidado de los pequeñitos. Hoy, en este capítulo, vamos a tratar diversos temas que sabemos serán de gran utilidad al momento de cuidar, educar y sobre todo tener presente a Dios en la educación de estos niños que son tan importantes para nuestras vidas. Esperamos que estos 30 minutos los aprovechen al máximo. No se muevan. La responsabilidad que tenemos los padres día a día es muy importante para el desarrollo y la formación de nuestros hijos. Por eso, la doctora Luzmari Moscoso de la institución Campus Pampuri nos va a hablar un poco más a fondo de las pautas, del proceso y de la importancia que debemos tener nuestros padres en este desarrollo y en aplicar una buena formación en la educación de nuestros hijos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿por qué es importante que nosotros como papás seamos siempre los protagonistas de la educación de nuestros hijos? Porque es el primer vínculo que tienen los niños. La familia, sus padres son los primeros que forman a los hijos desde que nacen. Así que esta responsabilidad comienza con los padres de familia y por ello qué importante que ellos se empiecen a involucrar en todo el proceso de aprendizaje y de formación integral de los niños cuando entran al colegio. La doctora ha mencionado algo bastante, pero muy importante para que todos los papás lo tengamos en cuenta, y es que nosotros debemos involucrarnos en la vida de nuestros hijos desde que nacen, o sea, desde pequeños. Y allí empezamos este proceso. Entonces yo creo que establezcamos como unos números o estos procesos para identificar desde que son pequeñitos hasta que son grandes, cómo es nuestra responsabilidad allí. Pues esta responsabilidad es grande porque yo digo que un papá desde que nace hasta que el hijo se vuelve viejo, siempre este vínculo no se pierde, ¿no? Y siempre están en ese proceso de formación. Así que los niños realmente, cuando los padres de familia, para ellos realmente creen, ¿no?, que cuando el niño ya crece ya no necesita de este cuidado ni de esta formación, pero en cada etapa de la vida, en cada ciclo de vida de los niños, es importante que realmente podamos seguir, los padres de familia puedan seguir a los niños. Entonces, las primeras etapas de vida de los niños, pues es muy dependiente. Después, en la medida que va creciendo el niño, le vamos dando pautas y estrategias para que vaya generando una independencia y una autonomía. Así que el niño va a desarrollar estas habilidades de aprendizaje. Lo que se da al niño en la casa le permite al niño para desarrollar todo un potencial dentro del colegio, porque parece como que no es importante, por ejemplo, las rutinas que desarrollan los niños. Entonces, tener unas rutinas diarias que sí les permiten al niño cerebralmente desarrollar pues unos procesos de organización. Hay unas secuencias que después el niño, por ejemplo, en matemáticas las va a necesitar, porque el niño sabe que hay una secuencia, hay un orden, y eso lo va a necesitar en las matemáticas. Para iniciar a leer y a escribir también hay un orden y una secuencia, así que el niño, en la medida que el niño tiene estas pautas, el niño va a ser más exitoso en el colegio. Otra pauta, por ejemplo, que le da a los niños es si tiene estas rutinas o unas tareas o se organiza muy bien los tiempos de los niños, dentro del aula el niño pues no va a tener unos comportamientos disruptivos, por ejemplo, que se va a parar, que no acepta las normas, entonces va a ser un niño indisciplinado, va a ser un niño que no le interesa, no va a tener tiempos de iniciación y de culminación en sus trabajos dentro del aula. Así que estas pautas son muy importantes y esa es una manera de vincularse. Y lo otro pues es la comunicación con el colegio. Hay papás que de repente matriculan a sus hijos y no vuelven. Hay papás que ni se enteran qué hacen sus hijos y no hacen la tarea, no firman ni siquiera la agenda, o sea, no están enterados qué está sucediendo con su hijo.
Entonces es una manera también de ellos vincularse con los procesos del aprendizaje y de formación de sus hijos. Hay que vincularse, no solamente decir, bueno, yo tengo mi hijo, pero entonces la institución se va a encargar de ponerle las normas. No, las normas es importante ponerlas desde casa, porque como mencionaba la doctora Luzmeri, si yo tengo un hijo con mis normas bien pautadas, va a ser un excelente estudiante, va a tener muy claras las pautas de iniciación y de la finalización de cada una de sus tareas y asimismo va a responder de la manera adecuada y mejor académicamente a cada una de nosotros. Por eso es tan importante y es un beneficio, ¿cierto, doctora, que un padre intervenga en esa educación? Claro, y además yo digo que un padre que se vincula y se involucra en estos procesos, pues es muchísimo más, está más contento su hijo. Este vínculo y esta preocupación le da al niño la seguridad de que yo le importo a mi papá, de que yo soy importante para mi papá y mi mamá, se siente importante, que es un aspecto fundamental en el crecer del niño, en su crecimiento y madurez. Bueno, ya saben, eso es una ventaja muy grande al involucrarnos en esta formación de nuestros hijos, porque ellos se sienten importantes, se sienten amados, se sienten realmente comprometidos también y sienten esas ganas de ir al colegio, de estar con las profesoras y de tener esa responsabilidad, y no necesariamente le dejamos todo el trabajo a las profesoras, ni a los rectores, ni a las personas que acompañen diariamente a nuestros hijos. ¿Qué otras ventajas puede tener que un padre intervenga en este proceso? La ventaja más grande es el vínculo que se establece. Un niño crece de una manera segura, un niño sabe que tiene puntos de referencia y sabe que en cualquier situación que se le presente, al primero que va a acudir es a sus padres. No va a acudir al compañerito, no va a acudir al compañero y al vecino, sino va a acudir a sus padres, porque está cierto de que este es el lugar y las personas con las cuales siempre va a contar. Le pasen las cosas más terribles o no, él sabe que sus padres, se cometa el error o no cometa el error, siempre va a tener a sus padres como los referentes que lo van a apoyar. Y los va a tener como el apoyo y la única persona en el que van a confiar, que es lo más importante para los papás, porque muchas veces somos los últimos en enterarnos de las actividades o del proceso académico que nuestros hijos lleven. Hay unos papás que, como la rectora nos decía, matriculan su hijo, se van y no les interesa para nada el proceso que ellos están llevando, pero hay otros papás que ya se la pasan demasiado en el colegio. Entonces tampoco es una ventaja ni es algo que sea sano para ellos, porque ¿qué hacemos en este proceso de formación? Chocamos y empezamos a frenar que nuestro hijo sea más independiente, ¿verdad? Exacto. Hay padres, como lo dices tú, son muy obsesivos con cuidar a sus hijos y crean una dependencia. Y esto realmente en el fondo es porque hay una inseguridad y una desconfianza de que nadie va a cuidar a mi hijo mejor que yo. Entonces, lo que generan los niños pues realmente es una inseguridad en ellos, y son niños que realmente son muy temerosos, son muy débiles, con un carácter muy débil. Son niños que en cualquier situación se desmoronan. Son niños que se les pierde el lápiz y para ellos es la cosa más garrafal, pero no tienen el recurso para decir, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Porque todo se lo solucionan los padres de familia. Así que para estos padres de familia es muy importante, y yo digo que cómo se dan cuenta que son tan dependientes cuando el hijo realmente no sabe qué hacer. Es un niño que llora por todo, es un niño muy inseguro, es un niño que tiene que ser acompañado para hacer cualquier cosa. Entonces, estos padres sí necesitan ser acompañados un poco más. Hay otros papás que están en un término medio, entonces tienen mucho trabajo y no pueden estar en todas las actividades, en algunas sí, en algunas no. ¿Esto cómo influye directamente en el rendimiento académico de nuestros hijos y también en esa estimulación académica que ellos tienen? Sí, hay muchos padres pues que tienen, nosotros decimos los padres tienen que trabajar porque si no, ¿cómo sostienen su familia? Pero también esto genera
una soledad en los niños y los niños realmente no tienen a quién acudir y realmente en el proceso de aprendizaje pues muchas veces llegan con las tareas que no las han hecho o realmente no han entendido y no tienen este punto de referencia que los apoye. Entonces eso genera que los niños su rendimiento sea mucho más bajo. Como hay papás que también realmente dentro de este trabajo que tienen, pues sacan un poquito de tiempo, ¿no? Muchos papás cuando llegan sus hijos, tenemos los casos que llegan y sus hijos ya están durmiendo, pero ¿qué hacen? Miran la maleta de su hijo, revisan los cuadernos y al día siguiente pues les dicen, mire, no hiciste la tarea o mira, te quedó bien, lo levantan más temprano y lo ayudan a corregir. Entonces son pautas también que nosotros les damos a los padres porque realmente es como ayudarlos también a vivir el día a día y las circunstancias que viven. Bueno, ya 2 recomendaciones para terminar este tema que para todos los papás y que nos involucren porque es el tema principal. El importante la comunicación y realmente no tener miedo a estar con sus hijos y buscar una estrategia de tal forma en sus circunstancias de cómo poder comunicarse con sus hijos y controlar y darle estas responsabilidades que los niños tienen y controlar la responsabilidad que se le asigna al niño. Una constancia, eso es muy importante, ser constantes en los parámetros que le ponemos a los hijos frente a cualquier situación, ya sea para el estudio o para una responsabilidad de sí mismos. Así es, hay que darles a ellos esa responsabilidad de ser quienes quieran ser, pero sin olvidar que somos la última generación que respetó a los papás y la primera que se deja respetar de los hijos, así que no tengamos temor de ellos. Hola mamá, en este espacio vamos a estar hablando acerca de cómo seleccionar los ladrillos adecuados para la edad de tu hijo. Vamos a ver cómo seleccionar esos juguetes especiales para ellos. En primera medida, Lego Education viene diseñado con un sistema menos a más. Entre más pequeño sea el niño, pues más grande va a ser el ladrillo. Entonces tú ya puedes ahí tener una referencia con respecto en la relación entre la edad de tu hijo y los ladrillos que puedes utilizar. Entonces, para este caso, tenemos los ladrillos, se llaman Lego Soft, son unos ladrillos que están diseñados en un material un poco más blando, son un material termoplástico de alta resistencia, pero que le van a permitir al niño trabajar cosas grandes. Entonces van a fortalecer mucho su habilidad motriz gruesa. Entonces, para eso vas a utilizar estos ladrillitos. Recomendados a partir de 1 año, que ya tenemos la garantía que el niño no los va a ingresar en la boca, que va a tener la posibilidad de hacer unos ensambles sencillos, ¿listo? Para que él pueda empezar a ejercer ahí fuerza muscular en sus manos, para que pueda desarrollar su imaginación y su creatividad. Entonces, recuerden, ladrillos Lego Soft, los más grandes que son los que son suavecitos, ¿listo? Vamos a tener, ya cuando el niño crece, empieza a crecer un poquito más, ya empieza a fortalecer mucho su habilidad de pensamiento motriz y empezamos a trabajar ladrillos de este estilo. Son ladrillos que se llaman ladrillos duplo. Están diseñados para trabajar con niños en edades intermedias, ¿listo? En los cuales los niños tienen unos elementos grandes, ¿listo? Ya no tan grandes como de pronto los Lego Soft, pero sí son elementos que, mira, no van a permitir que tengan piezas sueltas. Esto para evitar que, por ejemplo, una de estas piecitas vaya por ejemplo, a la boca de los niños y pueda generarles algún tipo de dificultad. Entonces están diseñados con mucha seguridad. Son ladrillos grandes, les van a permitir hacer diferentes construcciones. Entonces mira, por ejemplo, en este ya pueden empezar a trabajar la parte de las casitas. Vamos a hacer ensambles que impliquen el uso ya de elementos que impliquen movimientos básicos. Listo. Y él empieza a desarrollar su creatividad, su imaginación. Son ladrillos que no tienen filos. Esto va a evitar que el niño se lastime cuando está haciendo el ejercicio constructivo.
pues cuando tú estás viendo que tu niño está haciendo la construcción, pues él va a estar muy seguro. Son ladrillos que vienen ya para el desarrollo de la imaginación, traen, por ejemplo en este caso, este trae un ojo, este ojito puede representar un animalito, entonces ellos ya pueden empezar a hacer representaciones de animales haciendo uso de figuras básicas como cuadrados, circunferencias, rectángulos. Trabajan la geometría para hacer la aplicación en el contexto ya un poco más real. Luego pasamos a los ladrillos Lego tradicionales, que son los más pequeñitos. Estos están diseñados para trabajar con los niños más grandes. Pues a partir de 8 años ya tu niño puede empezar a desarrollar actividades en las que desarrolle ejercicios de aplicación que van a requerir que su habilidad motriz sea mucho más fortalecida. Eso se ha venido dando en el proceso del desarrollo de las otras actividades. Y pues va a tener elementos especiales, unos ladrillitos característicos que ya tienen unas formas más definidas. Por ejemplo, para este caso, este es un gorrito, la calaverita. Entonces ya vamos a tener ejercicios que le van a permitir explorar mucho más su imaginación y su creatividad. Ya va a poder aterrizar temáticas más complejas haciendo uso de ladrillos que tienen un número mayor de disponibilidad. Tenemos elementos tan pequeñitos como este. ¿Por qué trabajamos con los más grandes con eso? Volvemos al ejercicio. Ya ellos tienen la habilidad de desarrollar actividades en equipo, de trabajo de grupo, en los cuales pueden compartir los diferentes elementos que tienen, y pues ya no tenemos la dificultad de que el niño está pequeño, que se lleva las cosas a la boca, ¿listo? Entonces ya vas a tener la posibilidad, mamita, de trabajar con tu niño de una manera más segura, más creativa, ya va a poder desarrollar ese sinnúmero de habilidades que queremos desarrollar aquí en el ambiente de aprendizaje del mundo Lego Education. El superhéroe te trae ya una definición como tal de los personajes. Entonces ya el personaje está definido y tú ya limitas un poco la creatividad del niño en ese ejercicio. Él puede crear historias y todo eso, pero ya tiene el personaje. Con Lego Education tú puedes hacer el personaje. Tú creas tu propio superhéroe y le creas todo el entorno, le creas todo ese mundo alrededor de ese personaje. Tú puedes crear tu propia historia, puedes desarrollar tu propio personaje, tu propia serie de personajes en las cuales pues tú ya vas a empezar a desarrollar la imaginación, la creatividad. Y por qué no, pues podríamos tener aquí a nuestros futuros niños escritores de historias novedosas, creativas, que ya vienen de un mundo totalmente diferente que es el mundo interno de ellos, ese mundo Lego Education que nosotros queremos fortalecerles. Bien, pues para finalizar, nuevamente esa invitación a que vengan aquí a conocer este mundo Lego Education que tiene Diversity. Es un mundo muy grande, que la verdad se nos queda corto para la imaginación que tienen esos niños que están allá en nuestras casas. Hola mamá, hoy vamos a abordar el tema de las fobias sociales en los niños. La fobia social es un trastorno de ansiedad que se desarrolla a partir de las primeras experiencias de los niños en relación al manejo de las interacciones sociales con otras personas. Es importante que tengamos en cuenta que los niños presentan una ansiedad por separación. Cuando ingresan al jardín por primera vez, es normal que el niño se quede llorando, que esté triste y que muchas veces el niño cuando ingresa al jardín, pues son los padres finalmente quienes terminan llorando y terminan ellos más preocupados que sus hijos en esas primeras etapas. Alrededor de los 3 o 4 años, cuando los niños ingresan a su edad escolar, empiezan a crearse las interacciones con otras personas, la relación con otros niños. Se están dando cuenta que no son ellos las únicas personas que existen alrededor en su familia, donde son los príncipes o las princesas de casa. Ya en ese momento, cuando ingresan a la edad escolar, se dan cuenta que no son los únicos y que hay otros niños también que generan nuevas expectativas, nuevos aprendizajes. La interacción es allí donde se generan algunos aspectos fundamentales para el desarrollo de las habilidades sociales en la vida adulta.
Por eso es importante que nosotros como padres podamos fomentar la confianza y la autoestima de nuestros hijos en relación a su propia autonomía y a su diferenciación de otros niños. Es decir, mi hijo o mi hija tiene unas características específicas que necesito fortalecer y demostrar que puede tener 3 ojos, pero que es un ser único, específico, y es hermoso, y a partir de esa confianza que tenga en sí mismo, puede desarrollar unas interacciones mucho más acordes a lo que se esperan en el colegio. La fobia social se presenta a través del temor que se genera, en este caso, en los niños, de poder compartir o de interactuar frente a situaciones de orden evaluativo. Entonces son los niños que tienen dificultades en las expresiones verbales de índole académico, en presentaciones o cuando la profesora hace alguna pregunta, pueden tener ellos el conocimiento exacto de cuál sería la respuesta correcta, pero no lo hacen, no responden ante su profesora porque les da pena, porque no se sienten bien, porque temen a la burla y al maltrato que puedan generar a través de sus compañeros. ¿Cómo podemos fomentar en el niño esa confianza en sí mismo para que pueda él mismo expresarse y pueda compartir con sus pares, encontrando que no es una persona extraña, sino que está generando ciertos tipos de relaciones y que está bien poderse equivocar? Las fobias sociales pueden ser diagnosticadas o se pueden evidenciar más bien algunos rasgos en las primeras etapas de la vida, de la etapa escolar, que como comentaba, coincide con el inicio de los procesos de socialización de los menores. Esto generalmente pueden evidenciarse como a los 5 o 6 años de edad, si no se presta atención, si no estamos acordes a los requerimientos que tienen los menores, pues esto se va a perpetuar hasta la vida adulta. ¿En qué momento necesitamos una atención profesional al respecto? Cuando ya se están viendo afectadas unas áreas de funcionamiento de la persona. Es decir, cuando, por ejemplo, en una entrevista de trabajo no les va bien, no se sienten cómodos o no se pueden expresar efectivamente sobre su experiencia académica o laboral, por pena, porque tienen dificultades en relación a una situación de orden evaluativo, donde se está pensando permanentemente que el otro está pensando mal de sí mismo, ¿no? Finalmente, dentro de las recomendaciones esenciales en el manejo de la fobia social en los niños, creo que la comunicación con los docentes, con los profesores, es importantísima, porque son ellos finalmente quienes están en contacto la mayor parte del tiempo, del día, con nuestros hijos, y son ellos quienes pueden evidenciar situaciones o conductas de aislamiento o de retraimiento social que puedan ser perjudiciales para nuestros niños. Es importante también poderlos escuchar, fomentar la comunicación asertiva con ellos, escucharlos y poder detectar si esas conductas están asociadas solamente a partir de lo que ellos piensan que va a suceder frente a una situación de orden evaluativo. O si tiene más bien que ver con un bullying que esté allí presente, que es otro tema pues, que requiere una atención específica importante. Finalmente, mamás, espero que estos consejos hayan sido de utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Nos despedimos muy contentos por haber aportado a la educación, evangelización y orientación de ustedes como padres en cada uno de los detalles de nuestros pequeños. Esperamos que este capítulo y todos nuestros programas les haya llenado sus expectativas y puedan seguir enviando sus sugerencias en nuestro Facebook Hola Mamá. Nos despedimos con mucho amor de madres y esperamos que nos reciban con todo el cariño en sus casas en nuestro próximo programa.